La iglesia fanática, el fanático religioso, el fanatismo religioso. ¿Cuántas veces hay crítica de todas las personas que pretenden hablar de Jesús o de la religión cristiana y el otro se escandaliza? El Señor dice que no debemos ser motivo de escándalo, pero tenemos que emplear la cierta inteligencia para saber qué es el escándalo en realidad al que se refiere el Señor. Así es que no aplica, sino el escándalo mundano, cuando el hombre que no comprende se queda viendo con cara de what al otro y poniendo cruz se aleja lo más posible de aquel que abre su boca para hablar de Cristo y cree que ya va a empezar con fanaticadas. Dicen, por suerte aún no toca, pero es muy continuo saber la crítica de la gente que está en los medios impresos también, en la misma literatura, en los mismos que se dictan sabios y en los mismos que se dictan genios de la humanidad, pensadores, que crean en sí un ambiente de conocimiento del fanatismo religioso, dado a comer a muchos que de entrada ya rechazan la fe porque es necesario para el mundo no evangelizado separar la fe del mundo, del mando de la autoridad civil, lo cual puede ser y es bueno hasta cierta medida, pero imposible cuando hombres de verdadera fe, valía y valores humanos cristianos son capaces de tomar el mando de las instituciones, gobiernos, grupos, asociaciones y reflejar en ello su sensibilidad cristiana. Pero bueno, cuando esto no sucede, nos encontramos con escuchas, con frases, con testimonios de personas que les huyeron por hablar de Cristo, por ser fanáticos religiosos, por empezar con sus cosas y para poniendo de antemano la defensa de su integridad pagana, diciendo no vamos a llegar a ningún lado hablando de religión. Por supuesto que no se llega a ningún lado cuando no se ama a Cristo, cuando no se le quiere conocer y cuando se quiere continuar fuera de la fe y la salvación. En efecto, no se puede llegar a ningún lado, porque en Cristo solo hay unidad, paz y bien, pero sin embargo, nos encontramos que este dictado de etiquetar a la fe cristiana como fanatismo es una barbarie tremenda, una insensatez y una incapacidad de comprender la verdad, porque nos encontramos un verdadero fanatismo antirreligioso, pero sobre todo anticristiano, en el testimonio desde los apóstoles, no se diga nuestro Señor y Dios nuestro amado, que fue el primero, el que nos precedió en el martirio, el que vino a sacrificarse por nosotros, el que el mundo que no fue capaz de ver quién era, lo crucificó para comenzar. Desde ese momento, pregunta el mundo, ¿quién es el fanático? Que al grado de no escuchar, al grado de rechazar, al grado de odiar la instrucción y la corrección, prefiere matar a aquel que se la dice, prefiere cerrarle la boca de golpe, cortarle los brazos, despellejarlo vivo. ¡Ay, qué exageración! Eso no sucede. Bueno, para el ignorante no sucede. Pero desde nuestro Señor Jesucristo, el río de mártires cristianos, muertos por la fe, que cada día fallecen, como nos narra la misma historia en los mismos documentales de agencias serias católicas, de millones de cristianos que han sido muertos por la fe católica, por la fe verdadera, por
la fe de la Iglesia de Jesús, el Señor, por seguirlo y amarlo, como en Rusia, como cada día muere en Medio Oriente. No necesitamos traer el circo romano hoy, sino recordarlo para conocer quién es el verdadero fanático. La verdad es que la amenaza a la integridad de hombre de paz en Cristo es constante y es el fanatismo anticristiano, antirreligioso, el que verdaderamente es latente, el que verdaderamente es evidente, constante y probado a través del mundo, en un holocausto cristiano que deja minimizado a cualquier holocausto del que se rasgue la vestidura cualquiera. Así es que el que las personas en un ambiente de paz, en un ambiente de calma y disposición y con toda la mesa puesta para salvar el alma, prefiere etiquetar al cristiano de fanático religioso, ya está perdido, muerto y condenado. Tanto como aquellos que verdaderamente fanáticos cristianos deciden día a día tomar su arma de cualquier medio, sea de boca, sea de poder, sea de medios, sea de armas, y sacrificar y martirizar y aplicar su odio, su ira, su revancha, su enojo, su venganza, su escupitajo, su traición sobre el cristiano, sobre el que le dice, no peques más, sé casto, sé puro, no dañes a nadie, cree en Jesús y salva tu alma. Cuánto odio genera Cristo en el corazón del hombre. Es que no es Cristo el que genera nada, son las personas que como fastidian. Bueno, pues estás mal. Tenemos que ser capaces de aprender la fe para ser capaces de discernir y alinearse, porque es necesario confesar con la boca que Cristo es el Señor para ser salvados por el mismo Dios nuestro. Si no, no se podrá. Y es necesario reconocer que la persecución contra el cristiano es la persecución contra Cristo, puesto que Él mismo nos dejó dicho todo lo necesario. Cuando detuvo al apóstol bendito hoy de Dios, San Pablo, siendo Saulo, persiguiendo a los cristianos de la época, la nueva secta, los primeros católicos, persiguiéndolos fieramente para masacrarlos tal como hoy los masacran en muchos lados. Aunque bueno, en muchos lados es peor. Cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Acaso iba corriendo Jesús para no ser alcanzado por la espada de Pablo? ¿Acaso iba a esconderse o tratando de rescatar a sus hermanos? Y no son los hermanos carnales que los paganos creen, sino los hermanos en la fe por ser hijos de Dios. Y sus propios siervos, a los cuales llamo hermanos. ¿Sí? Todo aquel que hace su voluntad es emplear la cierta inteligencia que Él mismo nos dio. No toda, porque imposible es para el hombre. Emplear cierta inteligencia para comprender que el Señor le pregunta al hombre que masacra al cristiano, ¿por qué me persigues? Y no es el mismo Cristo en su humanidad santa, venida a tierra siendo tomado y despedazado, escupido, lacerado, odiado, infamado, creado leyes en su contra, etcétera. Es
sobre sus amados, sobre sus hijos, sobre los que creen en Él, sobre sus siervos y sobre los que somos sus esclavos. Así es que tenemos que comprender que aquel que abre la boca para decir que el cristiano es un fanático religioso que ya va a empezar con sus cosas, realmente está pecando de ignorancia y evidenciándola de manera grave, porque verdaderamente no tiene idea de lo que está hablando, no tiene conocimiento alguno de la historia y mucho menos le interesa la verdad, porque ejemplos, evidencias y realidad sobra sobre cualquier religión, sobre cualquier amado y verdad, para demostrar, probar que es el cristiano el más perseguido en el mundo, es el cristiano el odiado, es el cristiano el que ha tenido que continuar la vida con el valor estoico que su mismo Señor le enseñó. Y entre lo mucho que conocemos y nos dejó, murió en la cruz, dando el ejemplo de obediencia al grado de cruz en un martirio obligado a resistir por el pecado para todo aquel que quiere verle. Así es que en vez de decir que hay fanatismo religioso en el cristiano, lo que se debe de hacer es abrir bien los ojos, comprender la verdad y ser capaces de reconocer en paz el enorme peligro al que se enfrenta el Hijo de Dios en el mundo para salvar el alma y a la vez la invitación a la única paz posible para el alma eterna que existe y está a la vista y dispuesto para todos, que es en Cristo Jesús el Señor, en ningún otro medio. Por lo tanto, necesario es que todo aquel que quiere ver a Dios algún día y salvar su alma, sea capaz de ser un verdadero cristiano, alinearse en la fe verdadera, defenderla con todo valor y con toda la verdad de Cristo Jesús el Señor, aprendiéndola y predicándola día a día, para que este mundo sea el mundo que Cristo nos enseñó y pidió fuéramos, unido en paz, cumpliendo los mandamientos, amándolo, siguiéndolo, creyendo en Él, siendo unos en su verdadera y santa iglesia bendita, comiendo de su cuerpo, bebiendo de su sangre, gozando de la paz y confiando en sus promesas. Toda una integridad que nos dejó, ordenada, ofrecida, entregada, dada, para que fuéramos capaces de llegar a Él, pero sobre todo en este mundo, fuéramos capaces de resistir el pecado totalmente con todos los elementos que Él nos dio, nos enseñó, nos probó, nos entregó. Fuéramos capaces de llegar a Él y vivir como hermanos en paz, en una paz que solo aquel que no le debe nada a nadie, que no quiere más que paz, amor, que solo ve al cielo y espera, conociendo que este es el tránsito únicamente para ver a Dios y gozar de la eterna felicidad y real